Buenas tardes, soy Alejandra, soy cirujana pediátrica, especialista en cirugía colorectal en el Hospital Universitario La Paz. Bueno, para mí es un gran honor estar aquí hoy dando esta charla. He dado muchas charlas de cirugía colorectal, pero esta es la primera en un colegio y he de decir que es la que más ilusión me hace porque me parece que el foro es súper importante y que el mensaje tiene que quedar claro. Y es tan importante como la parte quirúrgica y médica de estos pacientes, ¿no? En primer lugar, agradecer a Ana, eres un ejemplo como madre y como mujer, y muchísimas gracias por haberme invitado. Voy a intentar resumir un poco qué son estas dos patologías que llamamos colorectales, que afectan a la parte del colon y del recto, que son muy diferentes entre sí, pero tienen algunas cosas en común que voy a intentar unificar en esta diapositiva. Son las dos enfermedades congénitas. ¿Qué queremos decir con congénitas? Pues que están presentes desde el momento del nacimiento, ¿vale? Y algo muy importante, sobre todo para las familias, es que la mayoría de estas enfermedades no tienen un diagnóstico prenatal. ¿Esto por qué es importante? Es importante por el impacto que causa en esos padres que pensaban que era un embarazo sin problemas, era un niño sano, y cuando el niño nace, las primeras 24-48 horas son informados de que el bebé tiene que ser llevado a quirófano, que hay que operarle, y demasiada información en un momento tan sensible, sobre todo para la madre, para las familias, ¿no? ¿Qué tienen en común también estas dos enfermedades? Pues que no se curan, se hace una reconstrucción y se intenta asemejar la anatomía que llamamos normal, pero estas enfermedades no es como si el niño nace con un tumor, se extirpa el tumor y nos olvidamos del problema. Son patologías que conllevan unas secuelas a largo plazo, ¿vale? De media, pues depende de la patología, requieren entrar en quirófano 2 o 3 veces a lo largo de la vida. Y algo que también tienen en común es que estos niños, muchos de ellos, de manera temporal, como no van a poder realizar deposición de manera voluntaria, van a necesitar tener un estoma u ostomía de manera temporal. ¿Qué es esto? Lo vamos a ver en una foto. Es lo que llamamos comúnmente, no sé si habéis oído, la bolsita, que es hacer deposición en una bolsita de manera temporal hasta que hagamos la cirugía definitiva para poder cerrar la bolsita y que los niños empiecen a hacer deposición a través del ano. Y además, otra cosa importante es que muchos de estos niños van a asociar otras patologías. ¿Por qué? Porque en el momento de la gestación en la que se está formando el ano y el recto, se forman además otras cosas que son vecinas. La uretra, se forma la vejiga, se forma la vagina, se forma la médula espinal. Entonces, en ese momento en el que hay una alteración durante la gestación, se pueden afectar además otros órganos. Bueno, os pongo esta foto porque es una foto que me llamó muchísimo la atención. Yo estuve en Estados Unidos 2 años trabajando y un día vi este anuncio de una universidad muy famosa en Estados Unidos, de la Universidad de Michigan, con este eslogan, ¿no?, que decía ensalzar a los valientes triunfadores, más o menos. Y me llamó la atención porque este niño, como veis aquí, tiene una herida en el pecho con unas tiritas. Esto es probablemente por una esternotomía, ¿vale?, que es por una cardiopatía, un problema en el corazón, ¿no? Entonces, como que está el niño muy orgulloso de haber sido operado con su cicatriz y dije, joder, pues qué injusto, ¿no? Qué injusto que este tipo de patologías se puedan mostrar al mundo y las patologías de nuestros niños sean tan tabú, porque conllevan una incontinencia. No es agradable decir, no, es que mi hijo ha nacido sin ano, es que mi hijo no puede hacer deposición, es que mi hijo es incontinente. Sin embargo, si tienes un hijo diabético o un hijo con una cardiopatía, pues no te da tanta vergüenza, ¿no? Entonces, yo creo que esto es súper importante, lo que estamos haciendo hoy aquí, porque no nos tenemos que avergonzar de este tipo de patologías y bueno, pues poco a poco vamos a lograrlo. Para que os hagáis un poco una idea, se estima que 5 de cada 5.000 recién nacidos vivos en España nacen con un problema en el corazón y unos
3, 4 con problemas de este tipo, anorrectales como Hirschsprung o malformación anorrectal. Y alrededor de 100 niños cada año nacen con este tipo de patologías. Y estoy segurísima que la mayoría de vosotros, antes de haber tenido el primer contacto con vuestros hijos, nunca habíais oído que un niño podía nacer sin ano. Pero sí que habíais oído que un niño podía nacer con un problema en el pulmón, en el riñón o en el corazón, ¿vale? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, por el tabú de la incontinencia y de que es una zona un poco sensible. Vamos de lleno ahora a la malformación anorrectal. ¿Qué significa malformación anorrectal? Pues, en términos generales, ausencia de recto y de ano, ¿vale? Precisa una derivación intestinal o estoma al nacimiento para abocar las heces de manera temporal y alrededor de los 6 meses vamos a operar a estos niños para reconstruirles el ano y hacerle un ano artificial. En el momento en el que se forma el ano, se forman también los esfínteres. Eso quiere decir que aunque el agujero no esté hecho, los esfínteres y la sensibilidad del suelo pélvico también va a estar alterada, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de un niño, ¿vale?, en el que el recto, en vez de llegar al ano, se une aquí de manera anómala a la uretra, y aquí una niña con una cloaca en la que todo está ahí juntito, en vez de estar separado aquí el ano. ¿Qué va a pasar? Pues que ese esfínter, ese suelo pélvico, no van a funcionar correctamente. Ahí va a haber una alteración de vaciado una vez que el niño está reconstruido y puede existir una incontinencia fecal. Y el 75%, como ha comentado antes Ana, de niños con malformación anorrectal van a precisar de algún tipo de tratamiento, ya sea laxante o con enemas, a largo plazo. Y esta medicación puede ser medicación oral o a través de sondajes rectales con enemas. Hablamos de, esto es un ejemplo de lo que es un estoma, en este caso sería una colostomía, y esto es una niña a las 24 horas de vida, la hemos operado y como no tenía el ano bien formado y no podía eliminar el meconio, tenemos que hacer una derivación temporal y la niña hará deposición por aquí. Y os preguntaréis, ¿y por qué no lo hacéis todo a la vez? Porque son tan pequeñitos, las estructuras son tan pequeñitas que no es seguro hacer la reconstrucción al nacimiento. Por eso hay que esperar unos meses a que estos niños nazcan, cojan peso para hacerlo de manera segura. Y aquí tenemos una foto de un paciente que no tenía ano, ¿vale?, ausencia de ano, y este es en el momento, después de la cirugía, ya le hemos reconstruido. Esta es su cicatriz, aquí en la línea media, y aquí tenemos el ano reconstruido. Hablamos ya de la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung también es una enfermedad congénita, los niños nacen con ella, y en esta enfermedad el problema está en la inervación del intestino. Para que nuestro intestino funcione, especialmente el colon, necesitamos unas ondas eléctricas que propulsan el contenido hacia el exterior. Si estas ondas no existen estas neuronas que estimulen la pared del intestino, las heces se van a acumular justo por encima del segmento de intestino que no funciona. Esta enfermedad puede afectar a una pequeña parte del colon, puede afectar a más parte del colon y en un pequeño porcentaje de pacientes a todo el colon, ¿vale? Entonces, de manera temporal, al igual que en la anterior, pues hay que hacer o bien un estoma para derivar y que hagan deposición a través del estoma o irrigaciones rectales, sondajes, para que el niño pueda eliminar las heces de manera diaria. Muchos de estos pacientes, aunque les reconstruyamos y tengan una anatomía normal y el intestino esté con neuronas, van a necesitar a largo plazo irrigaciones. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la escolarización. Ahora veremos por qué. Y la mayoría de pacientes, como los anteriores, van a necesitar algún tipo de medicación, laxantes, enemas a largo plazo. Y además, esta enfermedad tiene algo muy característico, que es lo que llamamos enterocolitis. Estos niños tienen mucha tendencia, tienen una alteración de la microbiota y de la permeabilidad intestinal, tienen mucha tendencia a desarrollar enterocolitis, que es una gastroenteritis muy grave. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente con un Hirschsprung que tenía un estoma, que realizamos al nacimiento, y aquí
Esta soy yo en el quirófano operando un paciente con enfermedad de Hirschsprung, quitándole el segmento de intestino que no funciona y conectándole el segmento sano al canal anal. ¿Cuáles son las implicaciones que pueden tener para el personal educativo, para las familias, el tener un alumno o un niño con una malformación anorectal o una enfermedad de Hirschsprung? Lo primero, los niños con malformación anorectal y Hirschsprung tienen de media entre un año, año y medio de retraso del control de esfínteres con respecto a los niños de su edad que no tienen la enfermedad. ¿Esto por qué es importante? Y esto es algo que me habéis enseñado vosotros a mí, pues que a los 3 años el niño tiene que ir al colegio y tiene que estar sin pañal. Estos niños a los 3 años tienen pañal. Pensad que de media van a estar 6 meses, un año con un estoma. Es una parte de intestino que no ha funcionado y ese suelo pélvico es un suelo pélvico que tiene de retraso todos esos meses. Entonces es imposible esperar que un niño con esta patología pida pis y pida caca a los 3 años. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. El 100% de estos niños van a tener urgencia defecatoria. No van a tener tono suficiente en el esfínter y no van a tener ese suelo pélvico lo suficientemente entrenado como para aguantar las ganas de ir al baño, ¿vale? También muy importante a la hora de, profe, quiero ir al baño, y que se les permita ir al baño. Escapes. Esto es muy difícil ajustar la medicación. ¿Por qué? Porque los niños crecen muy rápido, las dosis tienen que ser cambiadas muy rápida y además los niños es muy difícil controlarles la dieta al 100%. Cuando están en el colegio comen cosas, entonces hay veces que pueden tener escapes. Eso también tiene implicaciones, porque cuando ya son más mayores tienen escapes, empiezan a oler y ya es cuando vienen los problemas que ha comentado Ana del bullying, del aislamiento. Además pierden mucho tiempo de clase, no solo por las consultas, sino también por los ingresos. Entonces hay que adaptar un poco toda esa falta de días de clase. Y luego también, cuando son un poco más mayores, estos niños necesitan realizar un entrenamiento, una rehabilitación del suelo pélvico, como el suelo pélvico que conocemos de las mujeres tras el parto, pues exactamente lo mismo, pero para estos niños, porque tienen que reeducar ese suelo pélvico. Y normalmente se hace cuando ya son un poco conscientes, a partir de los 6-7 años, que ya pueden empezar a colaborar. ¿Qué podemos hacer los médicos? Incluimos cirujanos, pediatras de centro de salud, padres, incluso profesores, para ayudar a mejorar la calidad de vida de estos niños y también de sus familias. Pues lo que estamos haciendo hoy, intentar visibilizar estas enfermedades que hasta ahora han sido tabú, pues dando charlas informativas, educando al personal de colegios, de actividades extraescolares, ser laxos en cuanto al control de esfínteres con estos niños hasta que ya no son muy mayores, que tienen 5 o 6 años. Normalizar en el ambiente escolar este tipo de enfermedades raras, no solo las enfermedades colorectales, sino, como ha comentado el jefe de estudios previamente, una educación inclusiva para todos los niños. Importante, facilitar el acceso a un baño que sea privado. ¿Por qué? Porque estos niños van a tener muchas intolerancias alimentarias, van a tener muchos gases y eso es muy limitante para ellos. No quieren ir al baño porque les van a huir, porque no tienen privacidad. Entonces, lo adecuado para estos niños, aparte de facilitarles un acceso a un baño, es que sea un baño con una cierta intimidad. Desde el comedor, adaptar la dieta a las intolerancias y a las alergias, que son muchas en estos niños, en la dieta del día a día del colegio. Y luego, importante, si los niños tienen que realizarse sondajes con o sin ayuda del personal de enfermería del colegio, tienen que cambiarse, pues tendrían que tener un sitio habilitado para guardar una muda de ropa interior, si tienen que cambiarse el pañal o si tienen que hacerse algún sondaje. Eso también sería importante que se facilitara por el centro educativo. Y bueno, estos son mis otros compañeros de la unidad. Esto no lo hago yo sola, y además trabajamos con cirujanos de adultos para poder facilitar
una transición. Estos niños en algún momento se hacen mayores y tenemos que tener personal especializado en adultos que luego se encarguen de nuestros niños mayores. Y bueno, ahí os dejo mi email si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Yo estoy encantada de contestaros y de participar en cualquier tipo de iniciativa como esta. Ha sido un placer.